Dios les bendiga, amados. Hoy es diciembre 29, 2024, el último día del Señor del año. Estamos aquí reunidos en nuestra iglesia, Asamblea de Oración, localizada en el 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park. El código postal es 90255. Tenemos aquí sana doctrina a las 10:30 de la mañana. Y tenemos nuestro servicio regular a las 11 y a las 4 de la tarde. Si usted quiere venir al servicio a las 4 de la tarde, por favor, contáctenos por Facebook, porque ahorita está viniendo otro ministerio en las tardes. Por favor, no queremos que vengan y no nos encuentren. Por favor, ahí se comunican con nosotros para ver cuándo va a ser el servicio de las 4. A las 11 tenemos clases para los niños y para los jóvenes. Estamos aquí en este servicio de las 4 de la tarde, tiempo pacífico, y esperamos verlos aquí un día con nosotros, adorar al Señor juntos. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y hace 2 semanas concluimos con el capítulo 4. Ahí vimos la primera persecución contra la iglesia, cuando Pedro y Juan son arrestados por los saduceos en el templo, después de haber sanado al hombre nacido cojo, en el nombre de Jesús, y por enseñar que ese mismo Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos. Pero no fueron arrestados antes sin que muchos que oyeron la predicación del evangelio creyeron. Y dice la palabra que creció la iglesia hasta contar con 5,000 hombres. Y eso lo encontramos ahí en Hechos 4 al 1. Hechos capítulo 4 del 1 al 4. Y de los versículos 5 al 7, ahí en Hechos 4, vemos que después de pasar la noche en la cárcel, Pedro y Juan están enfrente del concilio, que estaba formado de toda la familia sacerdotal, con los gobernantes y los ancianos de Israel, los escribas, y estaban ahí enfrente de ellos y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y del versículo 8 al 12, Pedro, lleno del Espíritu Santo, presenta ahí su tercer sermón, donde exhorta a todos los gobernantes y autoridades que estaban ahí presentes, que sea notorio, dijo él, a ustedes y todo Israel, que este hombre fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó. Ahí miramos en el versículo 11, ahí en Hechos 4, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y para que sepan qué importante es Él y qué esta verdad, qué grande es esta verdad, que Pedro les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el cristiano solo se devota a la adoración del Señor Jesucristo, porque Él es el único camino hacia el Padre. Y de aquí podemos agarrar esta verdad y agarrarnos de que esto es verdad porque está en la palabra de Dios, que no hay muchos caminos, no hay muchos nombres, diferentes hombres que nos puedan llevar a Dios. Solo el Señor Jesucristo. Y ahí en el capítulo 4, del 13 al 18, vemos que los gobernantes y sacerdotes se maravillaron viendo a estos hombres sin letras tener tan denuedo. Y sabían que ellos estaban con Jesús, dice la palabra de Dios. Si se acuerdan, los animé a los hermanos, a todos nosotros, de que el mundo debe de ver que nosotros hemos estado con el Señor Jesucristo. De que somos cristianos, no que somos perfectos, pero que hemos estado a la presencia del Señor, que somos sus discípulos. ¿Cómo va a saber el mundo que somos sus discípulos? Por cómo nos amamos unos a los otros, dice el Señor. Y miramos que ahí está el ex cojo con los apóstoles, parado, sanado. Y ellos
estos sacerdotes, el Sanedrín, no podían decir nada en contra. Entonces, para que no se divulgue las buenas nuevas de Jesús, los amenazan a los discípulos, a los apóstoles, y los imitaron que en ninguna manera hablen ni prediquen en ese nombre de Jesús. Y del 19 al 22 vemos la respuesta de los apóstoles y el veredicto del juicio de los apóstoles. Les respondieron a sus amenazadores: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy en este día tuvimos el privilegio de compartir nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Somos como los apóstoles aquí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos visto ver la mano de Dios en nuestra vida. Hemos oído la palabra de Dios que confirma que el Señor está con nosotros. Y no podemos dejar de decir. Y si usted está desanimado hoy, hermano y hermana, órele al Señor que le dé ese ánimo. Porque hay mucho de estar agradecido con el Señor. Hay mucho de hablar del Señor, porque Él ha hecho maravillas en nuestras vidas. Y miramos de que aunque los amenazaron a estos hombres, a los apóstoles, ellos no firmaron ningún contrato y no estaban de acuerdo de que ellos no iban a poder hablar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Sanedrín? Los gobernantes dejaron ir a los apóstoles. En los versículos 23 al 31 del capítulo 4 de Hechos, vemos que lo primero que hacen los apóstoles cuando fueron libertados, fueron a reunirse con los hermanos. Ellos querían estar con la iglesia para adorar al Señor juntos. Y vimos el ejemplo que la iglesia primitiva le dejó a la iglesia moderna, de tener ese deseo, ese querer de estar con la iglesia, con los santos. Porque nosotros nos entendemos, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros. El mundo no se puede relacionar con nosotros, pero nosotros nos podemos relacionar uno con el otro por el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice la palabra de Dios. Y miramos de que ellos están orando la palabra de Dios a Dios. Acuérdense que ellos están citando la Biblia cuando están orando. Ellos citan el Salmo 2, hablando del Cristo. Y vemos que Dios también les concede la petición. ¿Cuál fue la petición de la iglesia? Danos, Señor, el denuedo de predicar tu palabra. Y el Señor les concede, porque dice la palabra de que ellos siguieron predicando con denuedo la palabra de Dios. Oh, amados, ese debe ser nuestras peticiones también, que el Señor nos dé ese denuedo para predicar la palabra de Dios. Y hoy en esta tarde vamos a comenzar con el capítulo 5 de Hechos. Y para dar inicio al capítulo 5 vamos a leer del capítulo 4, versículo 32, vamos a leer hasta el 5, versículo 11. Si pueden poner en pie, mis hermanos, cuando encuentren esa porción de escritura ahí en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer hasta el 5, versículo 11. Un amén cuando lo tengan, amados. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, en esta tarde agradecidos contigo, Padre, que podemos llegar un día más a la casa del Señor. En este último día del Señor, que podemos, Señor, cumplir por tu gracia, estar presentes para oír tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos avives, oh Dios, nuestras mentes, corazones, cuerpos. Sabemos que estamos cansados, pero te pedimos que nos ministres, Señor, a nuestros corazones y que podamos llevarnos una palabra tuya, Señor, en nuestros corazones. Te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aquí, mis hermanos, del versículo 32 al 35, vemos una iglesia llena de poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, y fueron movidos a la generosidad y compartían todo. Esto es muy admirable para nosotros como iglesia, mis hermanos. Yo creo que estas dos peticiones deben de siempre estar en nuestras oraciones. De tener ese denuedo de predicar a Cristo, al mundo perdido, a nuestras familias. Y también pedirle al Señor que nos llene de amor para ser generosos con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Para que no va a haber ninguna necesidad, sea ya física o espiritual. Porque bastantes veces, mis hermanos, tenemos grave necesidad, quizás no física, no material, pero una gran necesidad espiritual. Necesitamos una palabra de ánimo. En veces nos encontramos solos en la fe. Aunque tenemos a nuestra esposa, nuestros hijos, quizás en veces no estamos en la misma página, pero tenemos muchos hermanos y hermanas. Y la palabra nos dice de que todos padecemos de las mismas pruebas. Lo único que falta es la comunicación. Eso es lo único que nos falta. La comunicación entre los hermanos y hermanas. Pero debemos de orar que tengamos un corazón generoso para uno y para el otro. Y leímos lo último del capítulo 4 ahí. Y lo leímos junto con el 5, mis hermanos, porque acuérdense de que los números de los capítulos y los versículos en la Biblia no fueron inspirados. Cuando Pablo y Pedro escribieron las escrituras, ellos no estaban nombrando los versículos. Esto es una herramienta útil que apareció por un arzobispo en el año 1200. Y eso nos ha ayudado a poner en orden y encontrar versículos. Pero cuando leemos ese pasaje del 32, capítulo 4, 32 hasta el 5,
miramos de que es un pasaje que está junto. Porque leemos ahí de que ahí se los introduce a un hombre, ¿verdad? A un hombre que se llama José. Es introducido ahí en el capítulo 4. Y dice la palabra ahí que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y vemos que este varón José era un hombre generoso, que también tenía una heredad. Hechos 4:37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aunque toda la iglesia estaba cooperando y era generosa, Lucas se enfoca en este hombre José, a este Bernabé. Y miramos que él tenía el espíritu de generosidad, más que los demás. Era un don que Dios le había dado. En Romanos 12:8, Pablo nos habla de los diferentes dones que Dios ha repartido a cada creyente en la iglesia. ¿Sabía usted eso de que usted tiene un don que Dios le ha dado? Ahí en Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Yo tuve que buscar esa palabra, ¿qué quiere decir la liberalidad? Y es una cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Imagínense eso, es una buena cualidad de tener. Liberalidad es cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y miramos que el Señor es el que nos da los dones que tenemos. Y cada creyente en la iglesia tiene un don. Pablo insta a aquellos que han recibido la misericordia de Dios a través de la fe en Cristo, todos los cristianos, a usar los dones espirituales que han recibido a través del Espíritu de Dios para servirse unos a otros en la iglesia. Y menciona que el que reparte, que lo haga con liberalidad, sin esperar nada de regreso. Y miramos que es un don de Dios, cuando miramos un hermano que él da más que los demás. ¿Verdad? Es que Dios está moviendo a ese varón o a esa hermana de dar lo que tiene, sin esperar nada de regreso. Y por eso le dieron a este José el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Él demostró su generosidad. El 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y encontramos aquí el contraste, porque mira ahí la primera palabra del capítulo 5 en Hechos. Estamos aquí en Hechos capítulo 5. La primera palabra es pero. Aquí hay un contraste. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ya leímos de que los hermanos de la iglesia tenían sus posiciones, casas, heredades, y miramos que ellos los vendían y traían el precio a los pies de los apóstoles. Y aquí estamos introducidos a Ananías y Zafira, que hicieron lo mismo. Vendieron su heredad. Y al inicio no se mira que es algo mal aquí, ¿verdad? Que hay algo malo aquí. Se menciona de esta pareja. Eran parte de la iglesia. Ellos también vendieron su heredad, como los demás. Pero mire lo que dice aquí el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ellos también, como Bernabé, pusieron el dinero de su herencia a los pies de los apóstoles, pero dice aquí que sustrajeron, o se puede decir, se robaron, o se quedaron con una porción del dinero que recibieron de su herencia. Y lo que había sobrado pusieron a los pies de los apóstoles. Y esto es un grave pecado, amados. Y Pedro nos dice por qué. Mira el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mintieses al Espíritu Santo y sustrajices del precio de la heredad? Ananías no fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo guió ni llenó su corazón para ser generoso.
y vender su heredad para poner su ganancia a los pies de los apóstoles. Sino fue Satanás quien lo movió para hacerlo, con motivos envidiosos y celosos, que resultó en esta grave mentira. Esto es ser egoísta, mentiroso y envidioso. Y sí, mis hermanos, todo esto también es pecado. No nos escondemos o no los debemos de esconder detrás de los grandes pecados que el otro está cometiendo. El matrimonio del mismo sexo, el aborto, el adulterio, ¿verdad? Esos son los pecados más grandes, ¿verdad? Que nosotros apuntamos muy rápido para quitarnos el enfoque. La envidia, los celos, las mentiras, también son pecados contra el Dios que es 3 veces santo. Me imagino que esa frase de poner el dinero a los pies de los apóstoles, quizás no es literal, ¿verdad? Yo cuando pienso eso, pienso como un ídolo, ¿verdad? Que mira la gente que le va a dejar tortillas, ¿verdad? Dinero, cervezas a estos ídolos. No creo que eso era que los hermanos estaban ahí y tiraran así, ¿verdad? Pero yo creo que era algo que se hacía ahí enfrente de toda la congregación, quizás una canasta o algo. Pero me imagino leyendo las escrituras que Ananías y Zafira vieron que José era muy generoso y de que él daba de lo que tenía. Y él lo daba con su corazón. Los hermanos conocían su carácter y por eso le dieron ese sobrenombre Bernabé. Ya sabemos qué significa ese nombre. Y cuando vieron que él trajo lo que él vendió y lo puso a los pies de los apóstoles, Satanás llenó el corazón de este hombre y formuló su plan de también vender su herencia, pero note que lo hizo con una mala intención. El Señor mira la intención de nuestros corazones, hermanos. Esto debemos de tener mucho cuidado, porque Jeremías 19:9, en Jeremías 17:9 al 10, ahí miramos la soberanía de Dios, de que Él sabe todas las cosas. No solo lo material que miramos nosotros, pero los corazones y las intenciones. Mire lo que dice aquí Jeremías 17:9 al 10. Engañoso es el corazón. Wow, más que todas las cosas, y perverso. Cuando yo miro en febrero, que es el día de la amistad, del amor y la amistad, ¿qué se miran? Puros corazones, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra del corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. No se olvide la perversión del corazón, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En Hechos 4 nos dice la palabra que todos dieron para los necesitados. ¿Verdad? Ahí miramos eso, que todos los hermanos estaban dando, vendiendo y dando para todos los necesitados. Pero aquí Ananías y Zafira estaban necesitados de la atención de los hombres, de la gloria para ser vistos. Porque ya miramos de que Satanás entró al corazón. Tenían diferentes intenciones. No era para las necesidades de los demás, sino ellos tenían una necesidad de ser vistos. Siempre debemos de tener en mente que el Señor nos ha dado a todos diferentes dones. Y Él pone deseos en nuestros corazones para dar a la iglesia, para servir. Y no hay nada malo en ser animados por otros, mis hermanos. Yo soy animado cuando miro a Pastora, nuestra hermana Estrada, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Esperanza, nuestra hermana Shirley, a todos, con la capacidad que Dios le ha dado a usted para servirle al Señor con sus dones. Hebreos 10:24 dice, en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Para eso los venimos a congregar, mis amados. Para adorar al Señor y también recobrar ánimo entre los hermanos. En veces no lo miramos, pero en veces venimos arrastrándonos espiritualmente por la puerta. Y cuando nos vamos chiflando, glorificando al Señor. Nuestras baterías espirituales ya están cargadas, listos para enfrentar a este mundo. Sabemos que cada quien tiene su llamado. Si su hermano o hermana tiene un don que es admirable, no es nada malo orar para que el Señor le pueda conceder también ese don a usted. O desarrollar ese cierto talento, ¿verdad? El grave pecado es hacerlo con el deseo de sobrepasar al hermano o a la hermana para que usted sea visto. Y no lo hace para honrar al Señor y para el beneficio y la edificación de los hermanos. Eso siempre debe estar su enfoque, sus intenciones. Si no es su intención de glorificar y honrar al Señor y para el beneficio y la edificación de los hermanos, no lo haga. Mejor pídale al Señor que le ayude y que abra otra puerta. Pero si no lo está haciendo con esas intenciones, mejor no haga nada. Porque no va a ser bendecido. Mire lo que dice aquí el 3. Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Esta palabra aquí, lleno, esta es la misma palabra que se usa para el Espíritu, ahí en Efesios 5, 18. Acuérdense ahí que Efesios 5, 18, Pablo dice a la iglesia, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. Miramos de que Ananías no fue lleno del Espíritu Santo, sino Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Los apóstoles acabamos de ver, mis hermanos, que en Hechos 4, los apóstoles acaban de enfrentar a los enemigos de Cristo, a los gobernantes, a los ancianos de Israel, al Sanedrín. Estos enemigos están afuera de la iglesia. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que Satanás está infiltrando a la iglesia por de dentro. Y miramos de que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es un león, ¿verdad? La palabra de Dios lo describe como un león. Y tiene sentido porque Pedro les escribe a los hermanos unos años después de esta escena. ¿Y qué les dice ahí en Pedro 5:8? Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Tiene sentido ahora? Que él está escribiendo a los hermanos, no al mundo, a la iglesia, que debemos de tener cuidado. Porque ahora miramos que el enemigo está entrando en la iglesia. Y no nos llevamos de llevar a la paranoia, ¿verdad? Uy, el hermano, ¿quién está usando Satanás de los hermanos, verdad? Porque no debemos de ver muy lejos. Porque miramos que Pedro dice que Satanás llenó el corazón de Ananías para mentirle al Espíritu Santo. Versículo 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Esta pareja tenía la libertad de vender o no sus bienes personales. Tenía la libertad de dar parte o todo lo que agarraron para la obra del Señor. No tenían el derecho de dar una parte, pero afirmaban que habían dado todo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Note esto, de que no debemos de ver muy lejos quién Satanás está usando entre los hermanos. Porque también Pedro dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Sus motivos y acciones engañosas
revelaban su corazón. Este celo y envidia ya estaba en el corazón de Ananías. ¿Y qué dice el Señor en Marcos 7? Hablando de lo que contamina al hombre. En Marcos 7, ahí miramos que los fariseos y los escribas le están cuestionando al Señor. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. Eso era ellos estaban mirando los detalles pequeños. No sabían cómo apuntar sus dedos, acusar a Cristo, a sus discípulos. ¿Y qué les contesta el Señor ahí en Marcos 7, 20, 23? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Note eso, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldecencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo eso lo carga el corazón malvado. Aunque el diablo anda como un león rugiente y nos debemos de guardar de él, debemos de orar que el Señor guarde nuestro propio corazón malvado y engañoso. Amén. Ananías ya tenía su corazón lleno de maldades y engaño, y cuando le mintió al Espíritu Santo, se contaminó de lo que ya tenía adentro en su corazón. Note lo que Pedro le dice a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Todo pecado contra su prójimo, todo pecado contra su hermano o hermana, es contra Dios y contra Cristo. Acuérdese la conversión de Pablo, cuando él iba a Damasco. Él ya tenía una letra de los sacerdotes que él tenía el permiso, la libertad, el dinero para ir a perseguir a la iglesia. ¿Y qué pasó en el camino? El Señor se le apareció y le dijo, le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿cómo es eso? Si él no está persiguiendo al Señor, él está persiguiendo a la iglesia. Pero ¿sabe por qué el Señor dijo eso, amados? Porque así como el hombre es uno con su mujer, el Señor es uno con su iglesia. ¿Sabía eso usted? De que nosotros somos uno con el Señor. Por eso si alguien nos hace algo a nosotros, quizás lo vamos a sentir, pero están pecando contra el Señor. Por eso Pedro le pudo decir eso a Ananías: no le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios. Y note también que aquí, mis hermanos, Pedro lo que está haciendo, está confirmando la deidad del Espíritu Santo. Porque él dijo: ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Y después le dice aquí: no le estás mintiendo a los hombres, sino a Dios. Este versículo se ha usado por años por la iglesia para defender la deidad del Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos que el Espíritu Santo es Dios. Él es parte de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad. Y si usted no cree en la Trinidad, usted no es cristiano. Punto. Y mire lo que dice aquí el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí podemos ver el propósito de este severo castigo y juicio sobre Ananías. Todos tuvieron un gran temor. Y el temor de Dios es bueno, amados. Es bueno tener el temor de Dios. Con el Señor no se juega. Pero esto me recuerda a mí de la historia de los hijos de Aarón, cuando ellos ofrecieron fuego extraño, ¿se acuerdan? En el santuario, ¿qué pasó? ¡Pac!
cayeron también ellos muertos, enfrente de todos. Y el Señor tenía un mensaje por eso también. Dice ahí Levíticos 10:3, dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. ¿Cuáles son los que se acercan al Señor? Los que están en la iglesia. Esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? Cayó. Sin ninguna palabra, lo aceptó. Debemos de tener un temor del Señor. Sí, aunque somos salvos, amados. El poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios. Del Dios Todopoderoso. En Deuteronomio 32:39, hablando de el poder de la vida, de la muerte, el poder de la vida y la muerte, la tiene Dios. Dice aquí, Deuteronomio 32:39, ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiro, yo sano, y no hay quien pueda liberar de mi mano. Aleluya. Ya cuando el decreto del Señor ya está escrito, ya lo ha dicho, nadie puede cambiar, nadie puede liberar de la mano de Dios. Este es el temor que tenemos a Dios, aunque seamos salvos. Primera de Samuel 2:6 también habla de esto. Primera de Samuel 2:6, hablando del poder que Dios tiene sobre la vida y la muerte. Primera de Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Sión y hace subir. Ese es el poder que Dios tiene. Por eso tenemos un temor de Dios. Debemos de temer a Dios, no de la condenación. No hay condenación en los que están en Cristo, dice Romanos 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya sabemos que somos justificados. Pero el pecado tiene consecuencias aquí en este mundo, amado. En esta tierra. La consecuencia es la cárcel, el divorcio, las enfermedades, hasta la muerte. Hay consecuencias por nuestros pecados. Al cristiano, al creyente, debe de haber un temor a Dios, pero el temor que le tenemos a nuestro Padre. Y un Padre amoroso, porque también ese ejemplo cae corto, porque hay padres malvados, de que los hijos puro miedo tienen a Él, sin amor. Pero nuestro Dios es un Padre amoroso, misericordioso, y a la vez es justo, santo. Y Hebreos nos habla de eso, nuestra relación con Dios Padre. Hebreos 12:3-6 nos habla y nos dice que consideremos al Señor. ¿Y por qué razón? Hebreos 12:3-6 dice así, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Usted ama al Señor? ¿Y considera que es amado por Él? Pues la disciplina vendrá. Como sabemos, somos pecadores. Pero no tenemos un temor a nuestro Padre Celestial de la condenación, sino que sabemos que Él es santo y sus ojos están en todo lugar. Ese es el temor que tenemos a Dios, que vamos a dar cuentas. Nuestros padres, nuestra madre nos van a amar, pero van a venir consecuencias.
Yo me acuerdo de ese cantito que dice, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Pues se me viene a la mente mi papá, porque la mirada que él me daba era para el desobediente y le iba a ir muy mal. Una mirada nomás. Y ese es el temor que le tenía a mi padre, porque había una consecuencia. Y en Gálatas 6, 7 y 8, es fácil de acordarse de esa referencia, Gálatas 6, 7, 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí no está hablando de condenación otra vez, está animando a los hermanos, tengan cuidado. No estén sembrando la carne porque va a haber consecuencias, eso es lo que van a cegar. Estén sembrando a lo espiritual. Ojos donde está el Señor Jesucristo. Él está arriba a la diestra del Padre. Hay que sembrar para el Espíritu. Y del Espíritu segará vida eterna. Aquí Ananías cegó lo que sembró. ¿Y qué era? Era envidia. Era el amor del dinero. Versículo 6, regresando a Hechos 5, versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y vamos a ver cómo Dios juzga no solo al hombre, sino que a su mujer. Porque mira el versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esa historia me recuerda a mí de Adán y Eva, de la primera pareja de la historia de la humanidad. Era una pareja disfrutando de las ricas gracias y la presencia de Dios. Pero así como Eva desobedió y obedeció al deseo carnal del orgullo y avaricia, fue muy fácilmente persuadida por la serpiente, porque ella tenía ese deseo en su corazón. Por eso no le debemos echar toda la culpa al Satanás. Porque cuando estemos ahí en el juicio no podemos decir, Satanás, échale la culpa a él. No, nosotros vamos a dar cuentas. No Satanás, él tiene su propio juicio. Pero así como el orgullo de Eva, que vio el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Ananías también obedeció el deseo carnal, buscando la vanagloria y el amor al dinero. Y así como Adán y Eva eran una carne y los dos pagaron por el mismo pecado, así Ananías y Sefira pagaron por su pecado. Nosotros que tenemos una pareja o los que nos queremos casar, debemos de saber esto. Debemos de tener cuidado. Porque el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestra pareja. Y no solo a nuestra pareja, sino hasta a los hijos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Que el Señor nos cuide, que nos guarde, que estemos caminando en los caminos del Señor, porque sabemos de que el enemigo nos va a tentar. Y como tenemos un corazón malvado, engañoso, nos puede persuadir. Pero el juicio viene a la pareja, viene al hogar. Un borracho que se pierde en el mundo, ¿quién queda afectado? Es el hogar. La esposa, los hijos.
Debemos de cuidarnos. Esa mentira, ¿qué pasó? Fueron castigados los dos. Y así como Adán y Eva, después de comer el fruto, fueron inmediatamente expulsados de la comunidad. Adán y Eva con la comunión que tenían con Dios, y Ananías y Zafiria con la comunidad de los creyentes. Pero ya vimos por qué el Señor lo hizo de tan grave manera. Mira el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios puso un alto al cáncer en la iglesia. Muchas almas fueron protegidas del horror que pudiera haber sobrevenido a todos por este pecado de Ananías y Zafira. Y note que no fue hablando del mismo sexo, del aborto, sino de la mentira, del engaño, de la vanagloria. Debemos de cuidarnos de esos pecados, amados. Pero su castigo fue mezclado con misericordia, porque Dios sacó a Adán y a Eva del jardín para que sus seres corruptos murieran. Si no, ellos hubieran vivido en esa corrupción para siempre. Y así del mismo modo el Señor sacó a esas almas y hizo un ejemplo de ellos. En estos días que vivimos, la iglesia ya no tiene temor de Dios. No tenemos el temor de Dios, amados. Eso nos falta a nosotros. Y terminando este año, comenzando uno nuevo, yo los exhorto, me exhorto a mí mismo, de que tenemos que cultivar un temor de Dios. Y ya le expliqué el temor, no de condenación, pero que es un Dios soberano y de que es nuestro Padre Celestial. Entonces lo podemos preguntar, ¿ellos fueron cristianos, Ananías y Zafira? ¿Están con el Señor? Quizás. Ellos eran parte de la iglesia, pecadores. Pero ese es un ejemplo para cada uno de nosotros, amados. De cuidarnos de la envidia, de la vanagloria, de los celos. Y hacer las cosas con buenas intenciones. Por eso la palabra nos dice de que todo lo que hagamos para la honra y la gloria del Señor. Haciéndolo para Dios, al Señor y no para los hombres. Al hombre nunca lo va a agradar a usted. Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestra labor para el Señor no es en vano. Ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Es una historia profunda, ¿verdad? Severa. No terminamos el año con un mensaje de prosperidad. Pero yo creo que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. ¿Qué nos va a ganar, verdad? ¿Qué provecho va a ser ganar el mundo y perder nuestras almas? Perder la comunión con Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay que ponernos de pie y orar y darle gracias al Señor por otro día del Señor que podemos estar juntos y oír su palabra. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, en quien tenemos redención de nuestros pecados. Por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Gracias, oh Dios, de que pudimos llegar una vez más aquí a la casa del Señor. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú eres un Dios santo. Y terminando este año, Señor, te pedimos que tú muevas nuestros corazones para leer tu palabra, para ver tu carácter en ella, Señor. Que eres un Dios santo, que tú eres nuestro Padre Celestial. Y como somos tus hijos, va a venir el castigo, no la condenación, sino porque tú nos amas, nos quieres corregir y caminar en tus caminos, Señor. Perdónanos de nuestros pecados y te pedimos, oh Dios, que tu paz y tu gracia sea con nosotros. Y concédenos, oh Dios, regresar una vez más a nuestros trabajos, a nuestros hogares, sabiendo de que tú eres nuestro Dios, que somos tus hijos y que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y no hay condenación para nosotros.
Pero ayúdanos, Señor, a temerte, porque tú eres un Dios santo. Y que podamos comenzar este año con ese amor, con ese devoto a ti y con ese temor a Jehová, Dios de los ejércitos. Te amamos y te glorificamos y te damos gracias por este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que la gracia y la paz del Señor vaya con ustedes, hermanos.